Muchas gracias, Alejandro. Pues es momento de recibir con nosotros al asesor en finanzas, Marisol Kem, que hoy viene a platicarnos un interesante tema. Muy buenos días, Marisol, ¿cómo estás? Buen día, Humberto, muy bien, gracias. Hoy vamos a platicar finanzas personales en tiempos de incertidumbre económica. ¿Cómo hemos escuchado todo esto de los aranceles y de lo que está pasando con Estados Unidos? De pronto mucha incertidumbre, ¿qué hacer? ¿Qué tiempos de veras que no pensábamos vivir? Claro que sí, este año se ha caracterizado prácticamente desde el principio de la administración del presidente Trump por un gran nivel de incertidumbre, porque de repente te dicen los aranceles van, que no van, que se posponen, que Ya siempre no sí, que a esto sí, a esto no. Entonces, ¿qué pasa cuando en nuestras finanzas tenemos estos niveles de incertidumbre? Pues tenemos que actuar sobre todo con cuidado y con prudencia. Entonces, por eso este es el tema de hoy. En otros tiempos hemos escuchado el término de la recesión económica, ¿no? ¿Qué hábitos pudieran ser buenos ante un panorama como este? Claro, lo que pasa, Humberto, es que la imposición de los aranceles, si en algún momento estos aranceles efectivamente entran en vigor y se mantienen, lo que van a ocasionar en nuestro país es que lo que exportamos de alguna forma se vuelva más caro, menos competitivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a dejar de comprar. Y si nos dejan de comprar, si no encontramos otros mercados, la gente no va a tener dinero, claro. Por lo tanto no va a demandar recursos, no va a demandar servicios, no va a demandar productos, y en general en la economía va a haber menos dinero circulando. Okay. Lógico, si no hay demanda, ¿qué van a hacer los empresarios? Pues van a empezar a cerrar, ¿no? A cerrar los negocios, y va a surgir la terrible sombra del desempleo, ¿no? Entonces la gente también, al ya no tener empleo, pues ya no puede comprar, y ahí es donde enfrentamos un panorama de recesión. ¿Qué hay que hacer ante un panorama de recesión? Ser totalmente cauteloso con las finanzas. Primero, evitar gastos innecesarios. Ahora sí que hay que centrarnos únicamente en gastar lo que sea indispensable. También evitar las deudas, ¿no? O sea, las deudas, la persona que en este momento quiera comprar algo tiene que valorar muy bien, ¿no? Si es algo que realmente necesita, ¿no? Porque si no, las deudas van a ser un problema, porque si empieza todo este panorama, a lo mejor luego las tasas también se podrían ver afectadas, ¿no? Y si no tienes un empleo, ¿cómo pagas tus deudas, ¿no? El ahorro, las inversiones, prácticamente en todo afecta un panorama de recesión. Ahora, estabas comentando un punto muy importante, las deudas. Para quien ya las tiene, ¿cómo manejarlas? Fíjate que el tema de las deudas, la gente dice, bueno, ¿y qué hago, no? O sea, sobre todo ante un panorama de pérdida de empleo. Yo creo que es momento también de ver si podemos bajar nuestras tasas de interés, las tasas de interés que se están pagando, sobre todo no incrementar las deudas, ¿no? Para quien ya tenga una deuda, a lo mejor es momento de decir, voy a cancelar ahí o voy a congelar mi tarjeta, ¿no? De ya no usarla más, porque de seguirla usando nos estaremos poniendo en un riesgo grande, porque si algo ocurre y no tienes para pagarla, pues al final te podría afectar el historial crediticio, que sobre todo para las generaciones más jóvenes es algo muy importante, porque tener un mal historial crediticio te podría afectar en el momento de decir, voy a comprar una casa, voy a comprar un coche, te estarías cerrando las puertas al crédito. Entonces las deudas hay que manejarlas muy prudentemente. Si alguien tiene la opción de refinanciar, pues refinanciarlas, siempre y cuando sean tasas más bajas. Tasas buenas. Muchas veces hemos platicado de temas de inversión. En un panorama de incertidumbre, como una posible recesión económica, ¿qué es bueno para invertir? ¿O algo que sea seguro? Claro que sí. Los inversionistas están viendo en estos momentos mucha volatilidad en los mercados. De repente un día te dicen, las bolsas subieron, las bolsas bajaron, las bolsas subieron. Entonces tenemos esta inestabilidad en los mercados, que
Lo peor que alguien puede hacer es entrar en pánico cuando vea, oye, todo esto ya se desplomó, me voy a poner a vender lo que tengo, ¿no? Porque a lo mejor vas a tener que mal vender los activos o quedarse simplemente tal vez pensando, pues tampoco lo voy a meter a ningún lugar, ¿no? Porque no quiero que corra riesgo. Ahí lo más importante es mantenerlo en activos que sean seguros. Mientras nosotros pongamos en esta época de recesión nuestro dinero en activos que sean seguros, como por ejemplo estas inversiones que hemos comentado. Oye, que lo pones en CETES, lo pones en instrumentos de deuda a plazo corto, ese tipo de cosas, mientras pasa la volatilidad, pues son recomendables para quienes no quieren enfrentar este riesgo de ver este sube y baja, ¿no? Aunque también hay que aclarar que precisamente cuando vienen estos momentos en los cuales las bolsas se desploman, pues son oportunidad para quienes quieren comprar instrumentos como acciones, pero porque los precios se desploman. Así es, pero es un riesgo en el corto plazo. Porque siempre le hemos dicho, invertir en instrumentos como acciones o instrumentos de capitales son inversiones de largo plazo. Entonces, para quien lo quiera comprar y a lo mejor vender en muchos años, pues le conviene, ¿no? Pero para la gente que diga, no, yo prefiero estar tranquilo y dormir tranquilo, pues lo mejor es en este momento instrumentos muy seguros, aunque no ganes un gran rendimiento. Entre lo que pasa esta volatilidad, pues lo mejor es quedarse ahí. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los seguros? ¿Qué tan bueno es en este momento comprar un seguro de vida, un seguro también de empleo, un seguro de gastos médicos mayores? Fíjate que cuando vienen estas etapas en las cuales hay una recesión, uno empieza a tratar de cortar, ¿no? Y dices, oye, a lo mejor ya no voy a pagar el seguro de gastos médicos porque es muy caro. O ya no voy a pagar el seguro de vida porque es muy caro. O el seguro de desempleo, ya no lo voy a pagar, ¿no? Porque dices, tengo que ahorrar, y eso se ve como algo que a lo mejor puedes dejar a un lado. Sin embargo, eso puede ser un grave error, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si a lo mejor pierdes el empleo y además te enfermas o tienes algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a estar en serios problemas porque no habría recursos para cubrir ni los gastos médicos, ¿no? Al menos si tienes un seguro, pues dices, a lo mejor no tengo trabajo, pero hay forma de pagarme esos servicios médicos porque tengo un seguro, ¿no? Entonces, los seguros son algo que, a pesar de que en momentos de recesión, pues sí, sea difícil de pagar, hay que tratar de mantenerlos lo más que se pueda, ¿no? Porque siempre son instrumentos que van a salir al rescate en momentos de crisis, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Hay que priorizar muy bien los gastos, tener en cuenta cuáles son los realmente necesarios, porque lo que hay es incertidumbre, ¿no? Lo que hay es muchísima incertidumbre, ya no sabemos qué va a pasar, dices, oye, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar si los aranceles se quedan, si nosotros ponemos aranceles? En fin, el panorama ahora en este momento es de una incertidumbre total y lo estamos viendo en general en todos los mercados, ¿no? Todos los países están así como nadie sabe qué va a pasar, a la expectativa, pero ante situaciones de incertidumbre lo mejor es la prudencia. Pues, ¿alguna recomendación final que le quieras decir a la gente, Marisol? Pues simplemente guardar la prudencia debida, sobre todo evitar los gastos innecesarios, ahorrar, hay que hacer en estos momentos el cochinito, hay que ir ahorrando porque por cualquier cosa que se pueda presentar, ¿no? Nadie está exento a que en 2, 3 meses te digan, ¿sabes qué? Ya no tienes trabajo, oye, estás listo para aguantar a lo mejor 1 o 2 meses entre lo que consigues otro. Este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta porque realmente el panorama se ve incierto. Entonces, lo mejor es prudencia y prepararnos. Como siempre, muchísimas gracias por tu información financiera. Aquí te esperamos el próximo jueves para seguir platicando. Redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, me encuentran como @cocayfinanzas. Y todos los martes, recuerden que en el Amor 100.1, en La Puerta al Dinero, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Con Luis Patrimonial. Con Luis Patrimonial. Excelente, Marisol, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Muy buen día. Y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Vamos nosotros a un corte. Ya volvemos.